Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Todos juntos. Me gocé Con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me gocé Me gocé con los que me decían, iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén. Amén. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos. Continuando con nuestro culto, quiero comentarles, hermanos, seguimos hablando acerca del carácter cristológico, de la cristología. En otra ocasión hablamos de la filiación de Cristo y hemos de continuar hablando acerca de los títulos cristológicos. Si ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de los términos o de los títulos que recibió nuestro Señor Jesucristo, por lo que ya se ha explicado que es Hijo de Dios, Hijo de David, el Mesías, Hijo de Hombre, Salvador y Kyrios o el Señor. Ahora bien, la iglesia primitiva aplicó a Cristo los títulos que antes hemos mencionado, pero recibieron un nuevo significado, dado los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo por la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Esto tuvo tanta importancia, tanta relevancia, que la iglesia primitiva hizo énfasis y relevancia en varios aspectos. Voy a hablar de 3 nuevos significados que se le dieron, muy importantes para la cristología. En este bloque voy a hablar del primero, que es la soberanía de Cristo. A través de la vida de Jesucristo, de la muerte y resurrección, a Cristo se le atribuye el más alto poder. Por eso el carácter soberano de Cristo. Vamos a leer, hermanos, Hechos 2:22. Hacer relevancia en que la soberanía de Cristo no solamente fue derivado de la resurrección y de el Cristo glorificado, es decir, de la ascensión de Cristo, sino de la vida que tuvo Cristo en esta tierra, del ministerio que tuvo. Por eso, hermanos, vamos a leer Hechos 2:22. Dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Cristo hizo proezas, dijo
tantas maravillas, nos enseñó el camino, cómo vivir esa vida agradable al Señor. Nosotros ya hemos leído mucho la palabra del Señor y sobre todo el Nuevo Testamento, en el que precisamente se explica cómo vivió Jesucristo, y la vida de Cristo fue una vida ejemplar, pero no solamente se dedicó a decir, sino se dedicó a hacer, y por eso la soberanía, el poder que reside en él, y que también se vio reflejado en sus milagros, en los actos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también Hechos, pero vamos a leer el capítulo 10, versículo 38. Repito, es Hechos 10, 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a leer. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo tenía un poder liberador, un poder que actuaba, que hacía en favor de los oprimidos. La gloria y la honra sea nuestro Dios. Y aquí lo que nosotros podemos, hermanos, tomar y reflexionar es: Cristo, soberano y poderoso, actuó. Y ahora sí, Iglesia tiene la responsabilidad de llevar el nombre de Cristo a aquellos que no le conocen. Que sepan que Jesús es liberador, es sanador, es salvador. Así, hermanos, continuando con el culto, les invito a que podamos alabar al Señor, y por eso vamos a decirle al Señor: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y también vamos a poder alabar su nombre con el canto: tu nombre levantaré. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor. El rey, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. De su reino y la paz será, ya nunca se acabará, y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará, por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre también. Terminará la grandeza de su reino y la paz será, ya nunca se acabará, y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará, por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria.
Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Amén, gloria a Dios. El segundo tema muy importante en la cristología es el que tiene que ver con el nacimiento original, del cual se deriva la misión de Cristo. Es muy importante saber que cuando se hablaba del nacimiento de Cristo, de María, la Virgen, lo más importante es que esto significaba que Cristo era engendrado de Dios, que Cristo era Dios mismo, que había una filiación, una relación divina entre Dios y Cristo. Cristo vino a este mundo como un hombre, pero Cristo había sido engendrado de Dios, era de carácter divino. Vamos a leer la parte consciente en la Biblia, hermanos. Por eso les invito a que podamos leer Isaías 7:14. Dice la palabra del Señor: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a Mateo 1, 20 y 21. Es Mateo, primer capítulo, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, derivado del nacimiento virginal, vemos que la iglesia primitiva hizo énfasis muy importante, hermanos, en la misión de Cristo. Cristo vino a salvar este mundo. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el tercer punto, o elemento muy importante de la cristología, es decir, de la iglesia primitiva, cuando hablaba de Cristo, por eso le llaman cristología, tiene que ver con la idea de la preexistencia de Cristo. El acontecimiento de Cristo, que fue por la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo, fue de tal impacto para la iglesia primitiva, y lo ha sido para nuestras vidas, que podemos nosotros desprender de esto que Cristo ya existía previamente desde la creación, y que él tenía una misión que era salvar al mundo del pecado, que venía a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Por eso, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Les invito, vamos a leer Juan 1:14.
Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, ese verbo que estuvo desde el inicio de la creación, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Cristo ya había existido, vino a esta tierra con una misión y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, con gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a otro versículo, hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 8, 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Repito, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, hermanos, hay un acercamiento de Cristo preexistente que se había concebido desde antes de la fundación del mundo. Tanto era el amor de Dios para con sus hijos, que envió a Jesucristo para salvar al hombre. Lo envió a favor del hombre. Y su misión era salvar al hombre. Así, hermanos, concluyendo, los tres temas importantes que quería compartirles esta mañana, que el primero fue la soberanía de Cristo, el segundo tiene que ver con el nacimiento virginal, del cual deriva la misión del Hijo de Dios, y el tercero es la idea de la persistencia de Cristo. Debemos recordar que esto es parte del querigma, es decir, del mensaje de la iglesia primitiva, la primera iglesia que surge después de la muerte y resurrección de Cristo, aquellos que creyeron en Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora nosotros podemos hacer lo propio, este mensaje de la iglesia primitiva. Podemos recordar el poder de Cristo, podemos tener presente la misión que tuvo, que es salvar a este mundo, y ese acercamiento que tuvo Dios con el propio hombre. Precisamente la preexistencia de Cristo habla de que Dios se acerca al hombre, busca una forma de salvar al propio hombre. Y esto es maravilloso y es hermoso. Y por eso debemos alabarle, podemos cantarle, podemos adorarle, podemos postrarnos delante de Él, reconocer las maravillas que hizo en su iglesia primitiva, pero que también sigue haciendo el día de hoy. Por eso, hermanos, les invito a que podamos cantar teniendo presente estos temas importantes de la cristología, que repito, es el poder de Cristo, la misión de Cristo y esa relación y ese acercamiento de Dios para con el hombre, que fue únicamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor con los cantos "Tu amor por mí" y "Nuestro Salvador". Dios los bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es más dulce que la miel, y tu misericordia
majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Es el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, Hermanos,
Espero que nos hayamos gozado en estos cantos. Como dice el último canto, Él nos libertó, Él nos perdonó del pecado. Y ese es un motivo para estar muy contentos y agradecidos con el Señor. Espero que los cantos, hermanos, les hayan ayudado a que podamos glorificar el nombre de Dios por su poder, por su infinito amor, porque Él ha sido salvador, perdonador, un Dios maravilloso con nosotros. Y en los títulos cristológicos hemos aprendido muchas cosas acerca de cómo la iglesia primitiva reconocía el poder de Cristo actuando en medio de su pueblo. Y hermanos, para continuar con nuestro culto, solamente quiero comentarles que a continuación vamos a tener la reflexión, y para eso el pastor Salomón Jiménez nos va a dirigir en la enseñanza de la palabra y en el mensaje que tiene preparado para este día. Dios les bendiga, hermanos. Mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Benecer, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios. Gracias a Dios por la alabanza, por la adoración, por esa comunión de vida que tenemos a través de este medio en línea. Y vuelvo a agradecer a todos aquellos hermanos que hacen posible esta transmisión en línea. Y vamos a continuar en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta pues siempre ha sido muy interesante, y antes de entrarnos al texto quiero remitirme al inicio de esta carta para mencionar un concepto que es muy importante que tengamos en cuenta al considerar el himno cristológico que se nos narra del 6 al 11. Y Pablo al inicio de esta carta nos dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. Es una expresión muy peculiar del apóstol Pablo. A todos los santos, a todos los creyentes en Cristo. Esto es sumamente importante que lo entendamos, porque lo vamos a utilizar en esta carta por la trascendencia que tiene este himno cristológico. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guíanos con tu presencia y con tu espíritu. Bendice a todos los hermanos que nos escuchen en diferentes partes de la República, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que nos acompañan y que pertenecen a otras iglesias, Señor, pero te pedimos tu bendición para sus vidas y para sus iglesias, y bendice también a nuestra iglesia Benecer. Gracias, Señor, porque a través de esto podemos participar de una manera comunitaria con diferentes cristianos, y te damos la honra y la gloria, mi Dios, porque tú has sido muy bueno con nosotros, y en medio de esta pandemia te has manifestado y hemos visto tu gloria, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, y te pedimos que sigas cubriendo y protegiendo a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Miren, hermanos, vamos a empezar a leer otra vez este himno cristológico, que está fundamentado desde el verso 6 al verso 11. Trabajamos la primera parte de este capítulo 1 del 2 hasta el 5, donde viene la exhortación del apóstol Pablo. Y esta exhortación del apóstol Pablo lo hace porque sabe que Cristo es sumamente central y fundamental en la vida de un cristiano. Por tanto, nosotros vamos a adentrarnos ahora un poquito más en este himno cristológico y en la segunda parte. Pero vamos a considerar desde el verso número 8, porque ahí este verso 8 nos va a permitir enlazar con la última parte de este himno cristológico. Recuerden que esta cristología habla del Cristo preexistente, del Cristo encarnado y del Cristo exaltado, ¿verdad? Así es que vamos a leer este texto y vamos a meditar en él. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Muy bien, mis hermanos, quiero que en este texto entendamos muy bien este concepto que les mencionaba al inicio, de estar en Cristo. Esto es fundamental. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón y que tiene una experiencia de vida. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de la parte esencial, más profunda del ser humano, no tanto al corazón de carne, sino a la esencia del hombre, a lo más profundo de su ser. Ahí está la residencia de Dios para aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso el apóstol Pablo usa esta expresión a todos los santos, a todos los cristianos, creyentes en Cristo, es decir, que están dentro de Cristo, que experimentan la vida de Cristo. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque ser cristiano es vivir en Cristo. Y cuando decimos que vivimos en Cristo, estamos en este evento cósmico de este himno cristológico, estamos diciendo que estamos viviendo en Cristo Jesús y recorriendo todo el camino con Cristo Jesús. Esto Dios lo hace posible por la experiencia de la resurrección, por la experiencia de vida que tenemos con Cristo. Por eso, estar en Cristo es ser realmente cristiano y es vivenciar este acontecimiento magno, este acontecimiento universal, este acontecimiento cósmico en el cual Cristo, siendo Dios mismo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, hermanos, recordando nuestra propuesta y nuestro objetivo de este mensaje de Filipenses, este pasaje, o el apóstol Pablo nos exhorta con este himno cristológico, pero el himno en sí de por sí es profundo y es como si nos hablara el mismo Cristo. Pablo utiliza este himno porque sabe que es muy importante. Pero el apóstol Pablo por eso exhorta, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús en vosotros. Pero que haya este sentir, ¿verdad? Es una palabra en griego que es más profundo, que haya esta vivencia, este pensamiento, esta forma de vida que tuvo Cristo Jesús. Y esa es la idea. Por tanto, el pasaje nos invita, nos exhorta para que vivamos nuestra vida cristiana y ejerzamos el ministerio de nuestra vida, porque todos tenemos ministerios de acuerdo al modelo de vida en Cristo Jesús. En el verso 6, si recuerdan, a Pablo exhorta en este himno cristológico a vivir la vida cristiana, a asumir nuestro ministerio como lo vivió y actuó nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dijo enfáticamente en el versículo 5, haya este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Pero para poder entrar en esta segunda parte de este himno, nos enlazamos en el verso 8 para terminar en el verso número 11. Por tanto, y aquí es lo que busco la aplicación y entender para cada uno de nosotros. Por tanto, Pablo, utilizando este himno cristológico, o mejor dicho, Cristo mismo nos exhorta a vivir de acuerdo a este modelo de vida de Él, de acuerdo a cómo Él vivió, de acuerdo a cómo Él pensó, de acuerdo a cómo Él actuó en este mundo. Nos invita para que nos conduzcamos en la perspectiva de la humillación. Vuelvo a leer el verso 8. Y estando en la condición de hombre, viviendo como el Dios encarnado en este mundo, dice, se humilló a sí mismo. Esta palabra de humillación es una palabra desagradable en el mundo. Nadie quiere ser humillado. Y muchos nos ponemos hoscos cuando alguien nos quiere humillar. Nos defendemos porque la naturaleza humana sigue es cómo me van a humillar a mí estos, o este, o aquel. No permitimos que nadie nos humille. Pero la perspectiva bíblica no va por ese camino. Miren, déjenme decirles primeramente que históricamente la palabra humillación se utilizaba despectivamente solamente para aquellos que se consideraban seres humanos de segunda
o tercera clase. Los esclavos, los que no sabían hacer muchas cosas. Los incultos, se les humillaba porque no vivían como ciudadanos en aquella época del Imperio Romano, como ciudadanos romanos, sino que vivían por debajo de su condición humana y eran despreciados. Y esta palabra de humillación la usó el Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere decir con esta palabra de humillación? Porque dice este himno cristológico que se humilló. Quiere decir, no que se rebajó por debajo del humano, sino que optó por un corazón sencillo, por un corazón simple, sin complicaciones, para no tener problemas con nadie, porque él venía a una misión trascendente, tenía que escuchar, tenía que hablar de parte de Dios, mostrar el amor de Dios. Es un corazón orientado hacia los demás, un corazón sencillo, un corazón humilde. Este es el sentido de la humildad. Pero que vivir bajo condiciones subhumanas no es permitido por nadie, pero no es esa el tipo de humillación. El Señor Jesús fue humilde y vivió en una condición de su corazón orientado para estar con todas las personas sin considerar clases sociales. La segunda parte de este verso 8 nos dice: haciéndose obediente. Vean ustedes, la obediencia es algo que forma parte del Señor Jesús. Desde su preexistencia, Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre, a venir a este mundo, para encarnarse, para vivir como un ser humano, para servir como un esclavo, en el sentido de servicio, no para ser un esclavo, sino para vivir sirviendo a los demás. Ese es el sentido de la condición que tomó la forma de esclavo, la condición de esclavo para servir a los demás. Por eso Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La obediencia es algo fundamental. Y nosotros, hermanos, si queremos vivir conforme al modelo que tenemos en Cristo Jesús, es modelo de vida para ser imitado, porque además Él vive en nosotros, estamos en Cristo, y por tanto el Señor quiere que vivamos con las características, con la orientación de vida que Él tuvo en este mundo, para que sirvamos a nuestro prójimo, para que vivamos intensamente como hijos de Dios, para que sirvamos y para que proclamemos su mensaje de acuerdo a la experiencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior más profundo. El Señor Jesús se humilló y obedeció. Y dice la Escritura, hasta la muerte. Y muerte de cruz. En la mentalidad grecorromana se hablaba mucho de los crucificados. ¿Para quién era aplicada la crucifixión? Para los sediciosos, los asesinos, para los esclavos que cometían errores, que defraudaban a sus amos, eran crucificados. Era una muerte cruenta y era un castigo cruel para todos aquellos que tenían comportamientos que ellos consideraban obtusos o agresivos, no dignos de los ciudadanos. Cicerón, el filósofo Cicerón, al defender a un soldado, a un militar de alto rango que decían que había mandado matar también, a crucificar a otros ciudadanos romanos,
Cicerón lo defendió diciendo que si había crucificado realmente a ciudadanos romanos, no tendría ni caso siquiera defenderlo. Pero como no era verdad que él había crucificado a ciudadanos romanos, por tanto, no se le debería de inculpar ese delito. Y decía Cicerón, los acontecimientos de los crucificados deben estar lejos del pensamiento, de la vida, de la misma sociedad de todos los ciudadanos romanos. La cruz no debe mencionarse ni siquiera, no debe formar parte de la plática entre los romanos, porque eso es algo indigno, que se aplica solamente a asesinos, a sediciosos, a esclavos que han tenido comportamientos erróneos. Sin embargo, cuando vemos que Jesucristo murió y murió en una cruz, todo el mundo pensó que era el vil fracaso de este gran profeta, que así lo consideraban. Era un vil fracaso. Pero los evangelios, hermanos, nos narran esto en otra perspectiva. Y este himno cristológico, hermanos, nos invita para que veamos este acontecimiento cósmico, grandioso, desde la perspectiva del exaltado, desde la perspectiva de la resurrección. Que veamos y que nos dé luz sobre el comportamiento de Jesucristo y que es el comportamiento que los cristianos debemos tener porque estamos en Cristo y vivimos lo mismo que Jesús. Pero déjenme decirles algo muy importante. Jesús obedeció voluntariamente. Él se humilló voluntariamente. No lo humilló nadie. Se humilló voluntariamente porque Él quiso así. Porque era cumplir con los planes de Dios. Era entrar en este rodaje de la historia para revelar el corazón del hombre y para revelar también el corazón de Dios. Por eso hoy entendemos la grandeza del amor de Dios. Hoy entendemos también la negrura del corazón del hombre. Porque la cruz del Calvario revela la condición del hombre. La cruz del Calvario también revela el amor de Dios por la humanidad entera. Por eso no fue un accidente, sino que Jesucristo voluntariamente se entregó a la muerte, sabiendo que el Padre revelaría su amor para la humanidad entera y también revelaría el corazón no redimido del hombre. Con lo cual, Dios está invitando a todo ser humano a la reconciliación, a la restauración, a la nueva vida en Cristo. Para eso Cristo murió y murió en una cruz y voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Por último, mis hermanos, veamos última parte de este himno cristológico. Este himno cristológico, por último, nos invita a conducirnos, a que orientemos nuestra manera de vivir, nuestra vida cristiana y ejercer nuestro ministerio desde la perspectiva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la resurrección da luz hacia atrás. Porque cuando Jesús murió, todos los discípulos desaparecieron, lo abandonaron. Pero la experiencia de la resurrección cambió las cosas. La experiencia de la resurrección, la experiencia con el resucitado, con Él mismo, cambió todas las cosas. Y aquello que no parecía importante, empezaron a entender todo el proceso de Jesús, del seguimiento para llegar a la ciudad de Jerusalén, la pasión ahí en Jerusalén, su muerte en la cruz del Calvario, empezó a tomar un significado diferente y a darse cuenta que es la acción de Dios para salvar a la humanidad. Pero en esta última parte,
debemos ver nosotros estos acontecimientos de la vida de Jesús y que de alguna manera nos involucra a nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Nomás les recuerdo que cuando nos fuimos bautizados, primero fuimos convertidos. El Espíritu de Dios entró en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser más íntimo. Y cuando tomamos esta decisión, invitamos a Cristo a nuestra vida, Él vino y transformó nuestras vidas. Y desde entonces el apóstol Pablo habla de que estamos en Cristo, vivimos en Cristo, como si estuviéramos sumergidos dentro de Cristo. Esa es la idea de la expresión, en Cristo. Y por tanto, en Cristo nosotros experimentamos el seguimiento hacia la cruz del Calvario. Aunque nosotros no somos los redentores y no tenemos que ser crucificados, pero sí podemos entrar en problemas por causa de la proclamación del Evangelio. Y si es necesario, los cristianos damos la vida por el Señor Jesús. Pero también esta experiencia de la nueva vida en Cristo, esta conversión, nos hace partícipes, sí, de la muerte de Cristo Jesús. Pero también nos hace partícipes de la resurrección, porque en Cristo morimos y en Cristo somos resucitados y en Cristo somos exaltados a la diestra de Dios. Por eso la parte final de este himno termina en un triunfo decisivo. Aquello que parecía ignominioso, aquello que parecía una derrota, aquello que parecía un fracaso, se ha transformado en un acto de victoria, en un triunfo decisivo para la redención de toda la humanidad. Por lo cual, es decir, por la obediencia, por asumir la condición humana y por la obediencia que Jesús tuvo a su Dios. Por lo cual dice, Dios también le exaltó. Primeramente fue levantado en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que cree en Él con todo su corazón. Y una vez que Dios lo levantó de entre los muertos y que estuvo vivo en medio de nosotros y que dio instrucciones a sus discípulos, después de 40 días sobre esta tierra, le exaltó y lo llevó a la gloria, lo encumbrió y le dio un nombre de autoridad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios le ha dado autoridad a Jesucristo. Ahora Jesús está encumbrado a la diestra de Dios. Ahora tiene el dominio sobre todas las cosas. Ahora Él tiene la autoridad de nuestro mundo. Por eso nuestro mundo no lleva un cauce perdido. Con esta pandemia no estamos perdidos. Dios tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas. Dios tiene autoridad y control sobre todos los seres humanos. Y la vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. Pero esta exaltación a través de la resurrección, este movimiento ascendente es un camino también, así como el camino que Jesús siguió por Galilea y llegó a la ciudad de Jerusalén. Hay un camino también que continuó a su ascendencia al Padre, pero esta aquí concuerda con la teología de Hebreos y con la teología del Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan? Que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús, con su vida en esta tierra y con su muerte en la cruz del Calvario y por el poder de la resurrección de nuestro Dios, abrió un camino nuevo para llegar a la presencia de Dios. Por eso a todo aquel que invita a Cristo a su corazón, todo aquel que tiene la experiencia de la conversión con Dios, que ha recibido a Dios en su corazón, ha entrado en este proceso, en este camino para llegar al Padre. Ahora tiene asegurado la entrada al Padre por la experiencia de la conversión, porque estamos en Cristo y Cristo está a la diestra de Dios.
en donde escatológicamente nosotros también estamos a la diestra de Dios, aunque humanamente, eso sería espiritualmente, humanamente, seguimos en este mundo. Pero esa es la buena noticia, que somos partícipes de la eternidad con Dios, que somos partícipes con el mismo Señor, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pero también Hebreos dice que el Señor, cuando murió, ascendió a los cielos. Y dice Hebreos, porque abrió un camino nuevo y vivo para que todo aquel que en él cree pueda entrar por este camino a la presencia del Padre. Por eso, hermanos, si Dios nos llama a su presencia en estas condiciones que estamos viviendo, entraremos por este camino nuevo y vivo a la misma presencia de nuestro Dios. Pero también, hermanos, cuando ocurrió la muerte de Jesús, hay un acontecimiento también en la naturaleza. Dos acontecimientos. Uno, que el velo del templo se rasgó en dos para anunciar lo que está anunciando aquí es el evangelista, que el judaísmo ha sido rajado, ha sido vencido con su religiosidad. Y ahora hay un nuevo orden espiritual que Cristo vino a inaugurar. Y que nosotros somos en Cristo partícipes de este camino en la presencia de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Pero también ahí en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió, dice el evangelista Lucas, que hubo tinieblas sobre la tierra. La misma creación se resiste a este acto ignominioso que aparentemente es de fracaso, pero fue de triunfo para la gloria de Dios. Fue un triunfo decisivo porque Cristo está a la diestra de Dios y ha abierto este camino nuevo y vivo para usted y para mí. Por eso la invitación del apóstol Pablo y la invitación de Cristo mismo es que vivamos de acuerdo a la orientación de Cristo. Que vivamos siempre buscando vivir en la perspectiva de su reino, en la perspectiva de la vida de Cristo Jesús sobre esta tierra, porque ahora somos sus representantes. Ahora anunciamos el mensaje de salvación. Ahora anunciamos que hay perdón en Jesucristo. Anunciamos que en Cristo Jesús todos, absolutamente todos nuestros pecados son perdonados. Por eso, mis hermanos, vale la pena vivir en Cristo Jesús, cultivar nuestra vida cristiana, porque estamos en Él, porque en Él vivimos y en Él estamos y a Él iremos por la experiencia de la conversión en Cristo Jesús. Dios ha abierto los cielos, el Señor ha abierto los cielos y hay un nuevo camino, vivo y nuevo, para que vayamos a la misma presencia de Dios. De manera que hay esperanza en Cristo Jesús. El amor de Dios está en medio de nosotros. No temamos, mis hermanos. Sí tengamos todos los cuidados, pero no temamos. Confiemos. Sigamos orando por los enfermos de COVID. Sigamos orando por los enfermos de cáncer. Sigamos ayudando en lo que esté en nuestras posibilidades a un vecino, a alguien, a los mismos hermanos. Tenemos que vivir en esa dimensión de hermandad, de comunión, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, la invitación de Pablo y la invitación del mismo Cristo Jesús es que vivamos en esta orientación del carácter de Cristo Jesús. Que vivamos de una manera humilde, sencilla. Porque si vivimos de una manera sencilla, nos vamos a quitar de problemas familiares. Vamos a evitar las diferencias en los matrimonios, los conflictos con los hijos, porque el carácter de Cristo es un carácter lleno de amor para con los demás. Está impregnado en nuestras vidas y por eso debemos cultivar nuestra vida cristiana y atender a este llamado que tenemos en Cristo de ser como Él, humildes, obedientes, y que ahora podemos transitar por el camino vivo
y nuevo abierto por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús el futuro se ha hecho presente. Gracias, Padre, porque ese camino vivo y nuevo, Señor, es un camino, Señor, que hemos de recorrer, Señor, pero que en el Espíritu, en Cristo Jesús, hemos sido levantados a tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia. Gracias, Padre, por todos los que nos siguen en línea en diferentes partes de la República y allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Gracias, Padre. Bendice las vidas, Señor, y permite que te demos la honra y gloria en toda nuestra manera de vivir. Te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea a nuestro Señor, porque Él ha ganado la victoria. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Ganando la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Para terminar nuestro culto de este domingo, primero, pues, gratitud a nuestro Dios por la bendición que tenemos de transmitir en línea y darle gracias a Dios también por todos los que hacen posibles este culto. Es la participación de muchos hermanos y que hemos visto que de todo corazón lo hacen. Pero para terminar, solamente resta los anuncios que voy a leerles en este momento. Los martes, hermanos, en primer lugar, los martes a las 10 de la mañana
Mujeres de Fe convoca a toda la iglesia a interceder por todas las necesidades que se suben en el WhatsApp de la iglesia. Estén muy atentos con esto porque es un momento de oración continua, pero también este día, en forma sumaria, oramos por todas las necesidades de la iglesia. Segundo, sábados de 10:30 a 11:30 se está impartiendo el curso estudio devocional en línea, Una vida con propósito. Los esperamos el próximo sábado. También la reserva de las comunicaciones que tengan los pequeños grupos entre semana. Tercero, sábado 11:30 a 12:30, clase para niños. Nuestro instituto infantil está transmitiendo sus clases en línea. Papás, ayuden a sus hijos para que puedan participar en estas clases para nuestros niños. Número 4. Tenemos un anuncio especial, mis hermanos. Próximo domingo en nuestro culto en línea tendremos la celebración de nuestro aniversario. Habrá participaciones especiales, así es que estén atentos y los invitamos a estar congregados el próximo domingo. Número 5 y último. Hay hermanos que han estado mandando sus ofrendas a la casa de nuestro tesorero y a la casa de su servidor, y la verdad hemos visto cómo lo hacen con alegría, con gozo, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Y queremos invitarlos, si también ustedes quieren mandar sus ofrendas, háganlo, siéntanse con toda la libertad de hacerlo a la casa del tesorero, a la casa de su servidor, o mándenos un mensaje o háblenos por teléfono y nosotros veremos la manera de mandar a alguien para que le ayude y no tenga usted que salir. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga en sus actividades cotidianas de la semana.